Hola, comenzamos con un poco de música. Bien, hoy quise comenzar con un poco de música para darle un poco de alegría a este video. Sin embargo, bueno, vamos a tener que detenerlo porque vamos a escuchar lo que les tengo que decir. El día de hoy eh, les voy a hablar de una entrevista. Esta entrevista la tenía yo planeada desde hace mucho, pero se había estado retrasando por distintos motivos. Y este martes sucedió algo muy interesante. Fuimos a un programa de promoción de la lectura que se llama Leer una hora inesperada, que probablemente ustedes ya lo conocen. Está dirigido ni nada más ni nada menos que por Paco Ignacio Taibo II. Es un escritor que tiene muchas obras muy aceptadas en México, ¿no? Y en muchas partes del mundo. Bien, fuimos a la librería donde se desarrolla en vivo esta presentación de textos que hacen siempre de libros. Y nos encontramos con la grata sorpresa de que estaba como una de las ponentes la secretaria de Educación Pública, Leti Ramírez. Entonces fui con Mili, mi ex esposa, y los dos somos profesores de primaria. Entonces cuando escuchamos a la secretaria nos dio mucho gusto entender cómo pensamos que ella es una maestra que ha estado en contacto con niños como nosotros. Y entonces explicó cómo promover la lectura con los libros de texto oficiales y con otros libros además. Cuando viene el alto para el corte comercial, pues nos paramos y fuimos a saludarla. Ella nos recibió muy contenta y nos abrazamos, etcétera. Y yo recordé que teníamos una entrevista pendiente, entonces le comenté y dijo que pues sí, que hablara con su encargada de comunicación, y estamos en espera de esa probable entrevista. Entonces les voy a platicar. Como yo no tengo teleprompter, voy a tener que estar leyendo este pequeño artículo que escribí, que se llama Una entrevista, 6 entrevistadas sobre la educación superior, por Luis Daniel Rodríguez Jiménez. En el segundo semestre del 2019 escribí un pequeño ensayo sobre la gratuidad de la educación superior en México. Desde entonces han pasado muchas cosas en el mundo y en el país, como por ejemplo la pandemia mundial del COVID, el avance de los logros de la 4T o la Cuarta Transformación. Y hemos llegado al último año del sexenio de AMLO. Además, muy probablemente en diciembre iniciará el gobierno de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. Bien, regresemos al ensayo. En aquel lejano 2019 se planteaban dos puntos principales en el mencionado ensayo. Primero, que los legisladores de la 4T habían aprobado el 15 de mayo de dicho año, 2019 también, una importantísima modificación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para establecer sin lugar a dudas la gratuidad de la educación superior. El segundo punto era que el gobierno federal se estaba preparando a través de un presupuesto adecuado para llevar a la práctica lo que manda la Constitución ahora. Así, en reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES,
El 14 de febrero del 2019, el subsecretario de Educación Superior declaró que se calculaba ejercer 20.000 millones anuales para evitar el cobro de cuotas en las instituciones educativas de nivel superior. Sin embargo, el año pasado hice una solicitud para un doctorado en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, como se le dice UAM, ¿verdad? Y este año también estoy intentando ingresar a un doctorado, pero en la UNAM. En ambos casos me di cuenta que estas universidades siguen cobrando cuotas. Así es que en los hechos aún no se cumplía el mandato de la Carta Magna. El día de hoy, 14 de febrero del 2024, me pregunto qué ha pasado con esa intención de lograr la gratuidad en la educación superior. Por un lado, me entusiasma mucho todo lo que la Administración Federal ha invertido en la educación superior, todas las nuevas universidades que ha creado y en la propia Ciudad de México, de la cual soy oriundo. Claudia Sheinbaum creó la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Si yo comparo toda esta inversión nueva, así como la operación misma de lo que ya existe, y la comparo con esos 20.000 millones anuales que se estimaban, creo que es una cantidad reducida en comparación a toda esa gran inversión que se hace y toda esa cantidad de recursos económicos que se le inyecta a la educación superior. Sin embargo, la mala práctica de cobrar en escuelas públicas persiste. No quiero ser un crítico absurdo de aquellos que ven un negrito en el arroz y gritan, todo el arroz está quemado. No. Pero insisto en este punto porque para mí, al igual que muchos, pensamos que este logro de la legislación de Morena y todo el apoyo a la educación superior del Ejecutivo Federal y de varios gobiernos locales, estatales, etcétera, son importantísimos. Por lo tanto, si esta mala práctica se sigue ejecutando, puede utilizarse para denostar los grandes logros que ha hecho la 4T en este sentido. Entonces, ¿por qué se siguen cobrando cuotas? ¿Es algo que depende solo de las universidades o es algo que el gobierno federal puede evitar? No lo sé. Entonces, para obtener respuesta sobre estas dudas que tengo, se me ocurrió obtener respuestas del más alto nivel. Así es que he pensado en realizar una entrevista a las autoridades educativas pasadas, presentes y futuras, para que nos digan lo que ha pasado con la gratuidad en la educación superior y qué pasará. Los entrevistados propuestos son el doctor Luciano Concheiro, que es el subsecretario de Educación Superior, la maestra Delfina Gómez, que fue la anterior secretaria de Educación, la actual secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, y ¿por qué no? Me gustaría entrevistar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y ¿por qué no? A Claudia Sheinbaum Pardo, que espero que sea la próxima presidenta de México, y también a Clara Brugada Molina, porque espero que sea la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Quisiera que estas entrevistas pudieran hacer suficiente ruido para llamar la atención sobre la educación superior. Bueno, pero también para dar un impulso a nuestro joven medio de comunicación que se llama Escribe Libre. Ustedes ya lo conocen. La entrevista realizada se plantea como una entrevista a profundidad. También se le conoce como entrevista semiestructurada, donde se tienen una serie de preguntas que sirven de guía, pero que el entrevistado y el entrevistador tendrán la libertad de conducir hasta donde se quiera.
así. Las preguntas que yo propongo serían las siguientes. Número 1. ¿Quiere que la entrevista tome como base las siguientes preguntas? Si está de acuerdo, continuamos a partir de la siguiente pregunta, la número 2. De lo contrario, usted proponga las preguntas que quiera contestar. La pregunta número 2, si es que las aceptan tal cual. ¿Cree que se le ha dado suficiente difusión a la modificación de la Constitución para que la educación superior sea gratuita? Número 3. ¿Por qué se siguen cobrando cuotas en las universidades públicas? Número 4. ¿Se logró ejercer dicho presupuesto de 20,000 millones de pesos anuales? ¿O fue afectado por la pandemia de COVID o por alguna otra causa dicho presupuesto? Número 5. ¿Aún cree que sea importante evitar el cobro de cuotas en la educación superior? Número 6. ¿Cuándo podrá evitarse el cobro de cuotas en la educación superior? ¿Y qué se espera para el futuro? Y número 7. ¿Desea usted agregar algo más? Nuestro espacio de comunicación Escribe Libre hará la invitación formal para que los personajes mencionados acepten o rechacen la entrevista y nos contesten estas preguntas. Por supuesto que nos gustaría que la entrevista fuera para nuestro canal de YouTube con su presencia física, pero si solo quieren hacerla por escrito, también se los agradeceríamos. Insisto nuevamente en que la modificación de la Constitución en el artículo 3 es un gran logro de los legisladores de la 4T y del propio ALMO y de todos los que apoyamos y participamos en la Cuarta Transformación de México, porque muchos pensábamos que eso debía hacerse. Ellos lo prometieron y lo cumplieron. Así es que espero que este esfuerzo, por nuestra parte, ayude a su difusión. Ya por último, si alguien desea ahondar en el antecedente de esta entrevista, pues está el ensayo completo, que son 14 páginas, y un pequeño artículo que escribí en una revista que se llama El Ahuehuete. Este ensayo pues son solo 2 cuartillas. Perdón, el artículo son solo 2 cuartillas y el ensayo son 14. Por ahí les voy a anotar la liga si quieren consultarlo, tanto el artículo como la entrevista y también el ensayo. Muchas gracias, es todo. Hasta luego, hasta la próxima.